De su ponencia yo me llevo principalmente una conclusión, y es que el PAN no gana Miguel Hidalgo Cojimaco en la siguiente elección. Ahí hablando en serio. Era broma. Le agradezco la ponencia. Sobre todo me llevo el tema de poderlo aterrizar a la microescala, donde a diferencia de lo que opina mi coordinador, el doctor Federico Doren, quien cree que tiene argumentos a favor, que el Distrito Federal es un escenario fértil para las candidatas independientes, por la misma constitución geográfica que es reducida con respecto a los demás estados, por ejemplo, más información, más tecnología, mayor conocimiento de los electores sobre los candidatos. También uno de los grandes retos a los cuales se van a enfrentar ellos es, por ejemplo, a una población de cerca de 2 millones de electores en Iztapalapa, por ejemplo. Ser visible en el territorio como candidato independiente a un electorado de cerca de 2 millones de electores es una tarea titánica. Yo considero que en ese sentido, donde los candidatos independientes pueden tener algún tipo de efecto o de poder llevar la balanza de la elección hacia algún otro lado de las proyecciones aquí vistas, es en los centros electorales locales, donde si bien aquí todavía se ve una tendencia muy clara hacia el partido mayoritario, en una elección intermedia, por ejemplo, en algún distrito dividido, ha habido diputados que ganan con 20 o 22 mil votos, donde si algún candidato independiente saliendo de la disidencia de algún partido político que no haya sido beneficiado con la candidatura puede llevar hacia su capital 4 o 5 mil votos, eso sí realmente puede revertir una candidatura. Seguramente va a ser la excepción más que la regla, pero bueno, yo creo que todos los arquitectos de las candidatas independientes, creo que ese es el primer objetivo, ¿no? Que esta elección 2015 coincido, creo que la sabrá, independientemente de si hay una ley secundaria o no, y será una gran prueba piloto para la ciudad. Por último, le daré el uso de la palabra al doctor Marco Eduardo Murrieta, quien es doctor en filosofía, con más de 30 años de experiencia tanto en la práctica como en la docencia. Es autor de la teoría de praxis, ha sido autor de un sinnúmero de artículos y libros, y es el presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología. Doctor, gracias. Muchas gracias, el diputado Andrés García. Muchas gracias. Muy amable estar compartiendo aquí con Armando Maitre y con Javier Santiago. Les agradezco a ustedes la paciencia, siempre es difícil ser el último en la sesión, ya están cansados, pero bueno, le agradezco a Heidi también la posibilidad de que están distribuyendo copias de la ponencia que voy a presentar y de otros 2 folletos o 3. Agradezco, mi ponencia se llama Las candidaturas independientes y la competencia electoral, entre la manipulación publicitaria, la propaganda y la posibilidad de elecciones democráticas. Agradezco al comité organizador de este foro la invitación para participar. Especialmente agradezco a la doctora María Patricia Cursi Villalobos, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la ciudadana María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y al ciudadano Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la invitación que me hicieron llegar. Distinguidos integrantes de la mesa, ciudadanos mexicanos presentes, quiero comentarles que desde 1917, y no apenas en 2012, el artículo 35, en su inciso 2 de la Constitución mexicana, establece entre las prerrogativas del ciudadano mexicano el poder ser votado para todos los cargos de elección popular. Es un derecho que tenemos desde 1917. Derecho legal que en la práctica nos ha sido conculcado a los mexicanos hasta ahora. Por eso, en 2009, el Movimiento de Transformación Social al que yo pertenezco promovió el volante voto con el siguiente contenido. Decía el volante voto: quiero ejercer mi derecho de votar y ser votado, establecido en el artículo 35 de la Constitución mexicana. 1. Ninguno de los partidos políticos actuales con registro ante el IFRE representa con claridad mi interés por construir un país realmente democrático, libre de corrupción y sin pobreza.
2. Son excesivos los salarios y prestaciones que se otorgan a diputados y senadores. Esto contribuye a su desapego a las causas sociales, incentivando que la política se denigre como maniobra para preservar intereses personales y traicionar a los ciudadanos. 3. La manera en que se ha sostenido el gobierno actual con base en alianzas corruptas, una de ellas ahora está en la cárcel, recuerden, era 2009, el gobierno de Felipe Calderón sabemos que se alió para poder ganar con el Bester, entre otros, con alianzas corruptas, militarismo y triquiñuelas. La legislación electoral y el propio comportamiento del IFE constituyen elementos para desconfiar de la efectividad del sufragio. 4. Protesto por lo anterior y exijo derecho a candidaturas sin partido, sufragio efectivo y opciones para la revocación del mandato vía plebiscito cuando un suficiente porcentaje de ciudadanos declare pérdida de confianza en un funcionario. 5. El voto es libre y secreto y yo voto por la justicia, por la equidad, por la fraternidad y por la libertad. Deposito este voto en la urna electoral este 5 de julio de 2009 y exijo que lo cuenten. El volante voto tenía el tamaño aproximado de una boleta electoral y muchos lo introdujimos a las urnas, además de difundirlo y promoverlo ampliamente por internet. De allí surgió el movimiento de ese año a favor del voto nulo y el análisis sobre si lo conveniente era no votar o votar en blanco o anular el voto con 2 rayas diagonales, o bien, como proponíamos en el movimiento de transformación social, introducir un volante voto en lugar de la boleta electoral. En el anverso del volante voto pusimos el siguiente contenido: programa político alternativo ya, no hasta 2012 como se pensaba cuando fuera el cambio presidencial. 1. Desconocimiento y juicio de Felipe Calderón, el Bester Gordillo en el CENTE, Carlos Romero Deschamps en el sindicato de Pemex, Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla y Joaquín Gamboa Pascoe en la CTM. 2. Juicio penal para Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo por Infobaproa, Vicente Fox y Marta Sagún por corrupción. 3. Rechazo a Manlio Fabio Beltrones, a Emilio Gamboa y a Enrique Peña Nieto por ser símbolos del periodismo corrupto. 4. Desconocimiento de los diputados y senadores que resulten electos, entre comillas, con un número de votos inferior al 20% de la lista electoral respectiva, lo cual estaba y está ocurriendo. O sea, el candidato que triunfa tiene un porcentaje muy bajo respecto a la lista nominal. 5. Disminución del número de diputados y senadores. 6. Convocatoria a un Congreso Constituyente integrado por delegados del pueblo. 7. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larrainza. 8. Liberación de todos los presos políticos, presentación de desaparecidos y respeto a los derechos humanos de todos. 9. Disminución del 50% del precio de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. 10. Nacionalización de los bancos, teléfonos, televisión y radio. 11. Derogación de la nueva ley del ISSSTE, jubilación digna, con salario y prestaciones igual que los trabajadores en activo. 12. Desarrollo de cooperativas de producción asociadas con el nuevo Estado. 13. Jornada de 6 horas para las mujeres que tengan hijos menores de 35 años con pago de 8 horas. 14. Educación de calidad desde preescolar hasta universidad para todos. 15. Salud integral de calidad para todos y medicinas gratuitas. 16. Salario mínimo de 6,000 pesos. 17. 100% de aumento al presupuesto para la investigación científica. 18. 100% de aumento al presupuesto de apoyo a proyectos culturales. 19. Apoyo a los niños y jóvenes para desarrollar talentos científicos, culturales y deportivos. 20. Sustitución de la cárcel por trabajo comunitario en delitos menores. 21. Ingreso del ejército a los cuarteles, regreso del ejército a los cuarteles, porque recuerden que cuando se iniciaba ya toda la guerra de Calderón, que se le ha llamado. 22. Legalización de las drogas, venta regulada, prevención y atención a los adictos. 23. Organización de consejos ciudadanos como base de un poder social. Poco más de 3 años después, el 9 de agosto de 2012, se realizó una reforma política, entre comillas,
en la que se aprobó abrir las candidaturas independientes que ya nuestra Constitución establecía desde 95 años antes, es decir, hace casi 100 años, le faltan 3 años para que se cumplan 100 años de eso. De esa manera, quienes luchamos por hacer válidas las candidaturas independientes, logramos colar una pequeñita ventana entre las llamadas mafias partidistas, la partidocracia u oligocracia, como ya decía Fausto Cantú. Sin embargo, conociendo la tradición de marrullería electoral que hemos padecido durante ya muchas décadas, los ciudadanos nos mantenemos escépticos ante la posibilidad de que en México realmente se realicen elecciones democráticas. Lo más probable es que la apertura a las candidaturas independientes sea, como ha sido habitual, una artimaña más de la clase política para darle oxígeno a los asfixiados procesos electorales, pero haciendo todo lo necesario para que dichas candidaturas no tengan las condiciones mínimas para ganar los cargos a los que se postulen. En agosto de 2012, por ejemplo, en el inciso 2 del artículo 35 se agregó innecesariamente la siguiente frase: el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. O sea, la primera parte de la frase, pues, sobre quienes pueden solicitar el registro de candidatos es obvia. Pueden hacerlo tanto los partidos como los ciudadanos de manera independiente. ¿Para qué se ponen? De la misma manera, sobre el resto de la frase es importante desde ahora especificar que no puede haber estos porcentajes que decía el maestro Maitre. No puede haber más requisitos, condiciones y términos que los que ya establece la propia Constitución mexicana y las constituciones estatales para cada cargo de elección popular. Por ejemplo, para ser candidato a la presidencia de la República, en el artículo 82 de la Constitución se establece lo siguiente que ustedes ya conocen. Para ser presidente se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. 2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército. 6. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, gobernador ni jefe de gobierno, a menos que se separe 6 meses antes del día de la elección. Y 7. No estar comprendido en algunas de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83, en el cual se habla de que no puede haber reelección de presidentes de la República que hayan sido designados interinamente. Todo ciudadano que cumpla con esos 7 requisitos puede y debe ser registrado para ser votado como candidato a la presidencia de la República. Y las autoridades electorales deben incluirlo sin vacilar. Ahora, algo análogo debiera ocurrir con todos los cargos de elección popular. Tenemos derecho a ser votados. Eso es un derecho constitucional que no nos pueden, ¿cómo se dice cuando haces una, no, limitar, o es esto de una negociación comercial, ¿no? De que te suba un poquito, te baja un poquito, ¿cómo se llama? Regatear, no nos pueden regatear. Tenemos derecho. Es lógico pensar que la lista de posibles candidatos puede ser muy amplia, y eso, desde nuestro punto de vista, es deseable. Qué bueno que toda la población quiera participar. Debiera incluirse en la legislación electoral lo correspondiente a esa posibilidad. En el caso de que el número de candidatos sea numeroso, sería necesario realizar 2 rondas electorales, pero todos tendrían derecho a ser votados. Una con todos los candidatos registrados y otra con los más votados, considerando aquellos que hayan logrado al menos el 1% de la votación en la primera ronda. En lugar de que el candidato junte sus firmas, pues que se haga una ronda de votaciones y todos los que sean votados con un porcentaje mínimo pasan a la segunda ronda. Las modificaciones a la Constitución para que supuestamente ahora sí se respete el derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados mantiene trampas antidemocráticas. Por ejemplo, en el artículo 41 fue modificado estableciendo en su fracción tercera lo siguiente: los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Bueno, los candidatos no están compitiendo con partidos, están compitiendo con otros candidatos. Entonces no se tiene que mezclar peras con, no sé, con otra cosa. Candidatos frente a candidatos.
Como se ve, se pretende mantener un enorme privilegio para los partidos políticos por encima de los candidatos independientes. Es decir, los candidatos independientes podrán participar, pero no se les permitirá competir en condiciones de igualdad o equidad. Por eso, en el mismo artículo 41, en su apartado A, en el inciso E, se establece lo que ya mencionaba el maestro Maitredt. El tiempo de radio y televisión establecido como derecho de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente. El 70% será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior, y el 30% restante será dividido en partes iguales, de las cuales hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto. ¿Por qué 70% para los partidos y 30% para las candidaturas independientes? ¿Por qué 70% para los candidatos de los partidos y 30% para las candidaturas independientes? ¿En qué principio de justicia se hace esa distribución porcentual? ¿Acaso los candidatos independientes van a ser candidatos de segunda? Es una discriminación ponerlos como en un segundo plano. ¿Por qué los candidatos de los partidos con mayor votación en la contienda anterior deben tener mayor privilegio para competir electoralmente que los de los demás partidos y que los candidatos independientes? Son las trampas de la clase política para seguir jugando ella sola con nuestro país. Es como si fueran competencias de una carrera, digamos, atletismo, y al que ganó la carrera de hace 3 meses, en esta siguiente carrera se le dieran 20 metros de ventaja sobre los otros candidatos, sobre todo los otros corredores. Es absurdo. Aunque haya ganado hace 3 meses la carrera y haya sido el mejor, tiene que competir en condiciones de igualdad, igual tiene que recorrer los 100, los 400, los 800 metros, igual que todos, si no, pues ya está la inequidad, y entonces sí los candidatos independientes pues resultan manipulación. De esa manera, como está la legislación, si hay 8 partidos que registran candidatos a la presidencia de la República y también hay 8 candidatos independientes para ese cargo, los candidatos de los partidos tendrán más del doble de tiempo que los candidatos independientes en promedio. No parecen tener previsto lo inverso. ¿Qué sucedería con esa norma si solamente hay un candidato independiente y hay 8 por los partidos? ¿Acaso le destinarán el 30% de tiempo al candidato independiente mientras distribuyen el 70% entre los otros 8 candidatos de los partidos? Es posible que hayan calculado que esta posibilidad, perdón la redundancia, que esta opción no ocurrirá porque los interesados pueden enviar a cuantos candidatos independientes quisieran simplemente para hacer que ese 30% se distribuya entre el mayor número y así lograr que todos pierdan presencia mientras el partido más fuerte de la elección de diputados anterior se proyecta a sus anchas. La legislación electoral, al menos desde 1979, está diseñada para favorecer la corrupción de los partidos, de los candidatos y de quienes ocupan los cargos de elección popular, así como su desapego creciente de los electores a quienes cada vez más se les pretende embaucar mediante engañosas campañas publicitarias, y se olvida la propaganda, se confunde publicidad con propaganda, la propaganda que pudiera servir para la formación política del pueblo y para el diseño y desarrollo de proyectos de verdadero beneficio social. A los partidos se les otorgan cantidades exageradas de dinero a cambio de que se sometan a reglas, restricciones, controles y manipulaciones electorales del grupo en el poder. Los salarios para quienes ocupan un puesto de elección popular son excesivos y contrastan demasiado con los salarios de los trabajadores mexicanos. Un diputado o un senador no debiera tener un salario mayor que el de un académico universitario de tiempo completo. No es razonable que el presidente de la República tenga un salario más de 100 veces superior al salario mínimo establecido formalmente. Si una persona tiene un ingreso regular de 10,000 o 50,000 pesos antes de ser diputado, senador, imaginen, y forma parte así de la clase media mexicana, no es difícil imaginar el impacto que le causará el que su partido lo postule como candidato a una diputación y logre ganar la elección pasando a tener ingresos de alrededor de 150,000 pesos mensuales, más aguinaldos jugosos y muchas otras prestaciones. ¿Quién quiere bajarse de ahí 3 años después? Es obvio que harán y aceptarán lo que sea con tal de mantener ese nivel de ingreso y de estatus. Para mantenerse se incorporarán a una mafia que los traslade de un puesto a otro, a veces saltan de una mafia a otra. La corrupción y el desvío ideológico están programados en la legislación política actual.
Se produce así una clase política convenenciera, mediocre, anodina, alejada de los sentimientos de la nación, manipuladora, que igual puede aprobar una supuesta reforma educativa sin tener ideas ni experiencia pedagógica mínima, que aprobar una reforma energética para terminar con la expropiación del petrolera de 1938, que tanto esfuerzo le costó al pueblo mexicano sin haber leído un solo libro. O extraer sin piedad el dinero de los bolsillos de los trabajadores y los emprendedores mexicanos a través de una fácil e insensible reforma fiscal. Así ocurre con la gran mayoría de los diputados y senadores, con sus contadas excepciones, que sí las hay, entre ellos algunos que puedan estar aquí presentes, tanto en el Congreso de la Unión como en las cámaras estatales, que rapidito y hasta en fin de semana aprueban lo que se les ordena. La mayoría de los presidentes municipales, de los gobernadores y de los presidentes de la República también padecen de ese mal en mayor o en menor grado. Por eso los resultados están a la vista. Más de 60 millones de mexicanos pobres, y más de 110 millones, cerca del 99% de la población de mexicanos viven con menos de 6,000 pesos por cabeza, lo cual es un nivel de subsistencia. 6,000 pesos de gasto por una persona, calculen comida, transporte, vivienda, y apenas con 6,000 pesos se logra una vida ininterrumpida por persona. Los suicidios juveniles casi se cuadriplican en los últimos 10 años. La violencia se desborda. ¿Qué pasa con Michoacán? ¿Qué pasa con la emigración masiva a los Estados Unidos? Pues quién sabe, es el diseño político lo que está produciendo eso. La violencia se desborda, los cultivos agroalimentarios se abandonan, el malestar emocional es generalizado, no hay sensibilidad para eso. Debido al diseño de las leyes electorales y las distribuciones económicas en los participantes, las campañas políticas abandonan la propaganda y privilegian la publicidad manipulativa. No son proyectos sociales los que compiten entre sí, sino posicionamientos de imagen. Se venden productos políticos de manera similar a como se venden los productos chatarra, mediante la repetición y el manejo mediático. No se trata de convencer, sino de quedar posicionado en la mente del votante, hacer que no piense suficiente para que se decida a votar rápido. Con todo eso, más de la mitad de los electores se abstiene y el resto se distribuye por conveniencias específicas, es amigo de no sé quién, de uno de los candidatos, o buscando la opción menos mala. Por eso el Movimiento de Transformación Social ha exigido que se establezca una tasa de salarios máximos tasados en una determinada cantidad de salarios mínimos. Cuando sube el salario mínimo, será en proporción lo que suben los salarios de los funcionarios públicos. Debe estar anclado. Quienes sean electos por el pueblo para ocupar un cargo deben sentirse honrados por tener ese papel con vocación de servicio social, y deben tener un ingreso mesurado, que no sea el dinero y las prebendas lo que impulse la rebatinga de las candidaturas y puestos de elección popular, sino que sean quienes tienen mayor vocación de servicio a la comunidad los que resulten electos. Los salarios actuales de los cargos de elección popular debieran disminuir al menos en un 50% y aprovechar esos recursos para ciencia, educación y cultura. Somos muchos los ciudadanos que queremos participar honestamente en la vida política nacional y no se nos permite, estatal y municipal. No queremos que nos den dinero, ni ganar demasiado en el remoto caso, dadas las circunstancias inequitativas actuales, que alguno llegara a ganar la elección de diputado o presidente municipal, nunca la presidencia de la República o alguna gubernatura. Para terminar con los procesos electorales amañados y antidemocráticos, como los que hasta ahora hemos tenido, hacemos los siguientes planteamientos. 1. Quitar de los procesos electorales la mayor cantidad de dinero líquido posible. 2. Que todos los candidatos tengan las mismas condiciones para competir, en lugar de darle mayores dineros a los partidos, y más aún a los partidos que tuvieron mayor votación en elecciones anteriores. Todos iguales como los competidores de una carrera atlética. 3. La finalidad del Estado y de las autoridades electorales debiera ser garantizar que los planteamientos de todos los candidatos lleguen a todos los electores, de tal manera que estos puedan tener elementos de juicio para decidir su voto. Es necesario combatir la simple publicidad y la manipulación publicitaria para sustituirla por verdadera propaganda al servicio de la comunidad. 4. En lugar de dinero, todos los candidatos, sean de los partidos o sean independientes,
deben tener los mismos apoyos en posibilidades de propaganda y de traslado, por ejemplo, en el caso de candidatos a la República o candidatos de un Estado. No de publicidad, sino de propaganda en televisión, número de tiempo en televisión, todos iguales, radio, en todas las estaciones de la jurisdicción correspondiente, en prensa, en revistas, en internet, en folletería, etc. Estos apoyos mediáticos deben ser amplios, suficientes y de calidad para que todos los ciudadanos logren tener acceso claro a las propuestas y conceptos de los candidatos, que no se pongan, que no se regateen, lo más que se pueda, que la gente conozca, y sería mucho más económico que el Instituto Electoral, ya sea el IFE o el INE, bueno, ahora INE, se encargue de cuántos spots te tocan y no les da dinero a los partidos. 5. Debe haber una página de internet por cada elección en la cual estén los proyectos de los candidatos en orden alfabético de su apellido paterno, no por su partido, de tal manera que sea fácil para los ciudadanos hacer comparaciones para decidir su voto. En la misma página pueden publicarse las contraobservaciones de los demás candidatos y puede haber foros virtuales para la expresión libre de los ciudadanos en torno a cada proyecto. 6. Deben organizarse debates y mesas redondas difundidas por televisión, radio e internet en las que un candidato exponga sus ideas, reciba la réplica de 2 o 3 de sus contendientes escogidos al azar y luego exprese su contrarréplica. En lugar de esos debates acartonados, algo un poco más productivo. 7. Deben organizarse foros difundidos por televisión, radio e internet en los que cada candidato exponga sus ideas y reciba la réplica de 2 o 3 ciudadanos escogidos al azar entre quienes hayan manifestado su interés por participar y luego exprese su contrarréplica. 8. Debe establecerse la segunda ronda electoral en aquellos casos en que el número de candidatos sea mayor de 5, por poner un número, y sobre todo cuando la suma de los votos emitidos para otros candidatos en la primera ronda sea mayor a la de quien obtuvo más votos en esa primera ronda. 9. Deben disminuirse sensiblemente los salarios de los cargos de elección popular para hacerlos razonables y equivalentes a las actividades científicas y académicas de las universidades. 10. Mientras las condiciones anteriores no se cumplan, los ciudadanos independientes participaremos en los procesos electorales bajo protesta con el fin de utilizarlas para hacer difusión de ideas alternativas, promover la organización independiente de los ciudadanos y crear instituciones autónomas que hagan realidad los principios éticos de una nueva forma de hacer política que no busque el bien personal, sino el bien de la comunidad y de la nación. 11. En el remoto caso de que un candidato independiente gane un cargo de elección popular, si su salario es excesivo como en la actualidad, deberá destinar de inmediato la mitad de ese dinero para la formación de instituciones ciudadanas independientes y autónomas en alguno de los siguientes ámbitos: educativo, comunitario, cultural, científico, cooperativo, de seguridad social, de derechos humanos, de protección y desarrollo de los niños y los jóvenes, de atención y desarrollo de adultos mayores, etc. 12. Los candidatos ciudadanos deben destacar por su compromiso social, su calidad moral, su comportamiento ético-político y por sus ideas y propuestas alternativas. Y 13. Los candidatos ciudadanos deben impulsar el derecho del pueblo a realizar la revocación de mandato. Muchas gracias. Creo que muchos de los temas que se abordaron en cuanto a la posible inequidad de las personas independientes que fueron abordados también tanto por el magistrado Maite como por el maestro Javier Santiago, abordan temas sobre todo de visibilidad política de los posibles candidatos independientes para poder ser competitivos entre los partidos políticos. Creo que es el fondo y lo que tenemos que llevarnos el día de hoy de esta mesa, es de ver de qué manera se puede llevar a cabo una legislación que no tenga reglas de piso disparejo entre los diferentes contendientes. Sin duda, creo que el tema va mucho más allá de lo que se pueda gastar en campaña en cuanto a recursos, sino en cuanto a visibilidad de nombre, por ejemplo. Y eso es un tema que aun cuando todos los cambios fueran honorarios, por ejemplo, de diputados, senadores, etcétera, quien está en la silla, desafortunada o afortunadamente para él, es más visible que el resto. Y eso de arranque genera una condición
de relativa inequidad, el famoso incumbent effect de la literatura, donde por eso la reelección estadounidense hay senadurías de 60 años, ¿no? Porque el que esté en la silla, independientemente de los temas que se aquejan de posible corrupción o de posible mal uso del dinero público, quien tiene visibilidad electoral es generalmente quien está en la cabeza del equipo. Entonces ese tema no se va a arreglar, no se va a solucionar únicamente eliminando dinero de campañas ni eliminando dinero de sueldos. Es más, si los cargos fueran con menores ingresos, como por ejemplo el tema de las regidurías, de la reforma política que se está discutiendo sobre si tienen que ser cargos honorarios o cargos pagados, hay una discusión de fondo, hay una discusión de preocupación legítima para quienes creen que los cargos tienen que ser honorarios. De ahí sí un posible foco de corrupción en caso de que tuvieran los regidores que buscar, desafortunadamente, un interés personal. Pero creo que lo que nos llevamos a este tema es una queja personal, una queja ciudadana, una exigencia de un grupo de ciudadanos organizados a favor de poder competir democráticamente como debemos competir todos en cualquier democracia civilizada y a la cual aspiramos como ciudad. Me llevo, insisto, las propuestas en lo puntual del magistrado Maitret, me llevo el análisis cuantitativo, estadístico del maestro Santiago y bueno, el agradecimiento de los ponentes de la mesa, a todos los asistentes también y a quienes organizaron este evento y hicieron posible. Así que solamente estaremos ahora entregando un pequeño reconocimiento a quienes estuvieron ahora sí que apoyando en la exposición y nos daremos una ronda.